adscritas más que todo a los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza están unidos en etapa principal, en etapa fetal, o a los primeros meses de gestación, son flexibles y tienen su fundamento, como dice Bachiller aquí. Él necesita una cierta flexibilidad porque él va a pasar por un canal de parto y él necesita, ¿sabes? Y imagínense que salga con las articulaciones fibrosadas ya del momento o osificadas, el momento que pare, bueno, o salen tostarados o no hay un animal que reciba. ¿Okay? Entonces, por esas circunstancias, inclusive dentro del cráneo donde están los principales, el principal órgano que es el cerebro, las articulaciones allí, entre el esfenoide, el etmoide, el occipital, en esa zona ahí son de tipo cartilaginosa, los primeros estadios de vida, porque necesitan flexibilización. Entonces, cuando ustedes ven, pasemos una caravana frontal, el lagrimal, el cigomático, todos están unidos entre sí. ¿Qué es la articulación de los dientes? Okay. Es el nombre que se le dio a la implantación del diente en el alveolo. ¿Entendés? Los anatomistas dijeron, bueno, vamos a darle que esa es una articulación de tipo fibrosa y se va a llamar gonfo. Se la pudieron haber llamado Catalina, de la O, como sea, pero la pusieron gonfo. Hay unos nombres en anatomía que de verdad, opitlio, gonfosis. Y antes era peor. Siquiera la nomenclatura, los nombres, por lo menos, los nombres de las articulaciones, ahora es sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Antes era sindesmosis, antes era afiartrosis, diartrosis, sinartrosis. ¿Ok? O sea, más complicado, pero bueno, ya eso. ¿Cuál? Es un agujero, el agujero por donde va creo que el conducto de la glándula mandibular que va a desembocar ahí a nivel del piso de la caraculación lingual. Es un agujero de transición. Articulaciones cartilaginosas de la cabeza. Sincondrosis, cartílago yarino, la esfena occipital, ¿okay? Sínfisis, con fibrocartílago, la sínfisis intermandibular, ¿okay? La sínfisis intermandibular, ¿okay? ¿Qué pasa? Esto con el tiempo, hay una sinostosis. No sé si ustedes escucharon el término de lo que es una sinostosis. Es una osificación. ¿Okay? Estas articulaciones con el tiempo desaparecen. Porque ustedes ven un cráneo por allí y ven una articulación esfeno-occipital y se dan cuenta que eso está osificado. Lo que yo les dije al principio, simplemente son articulaciones que en los primeros estadios de vida necesitan tener cierta flexibilidad. O sea, tiene su mecánica. Y allí se dan una serie de... ¿Cómo se da el proceso de la... A la vaina. Fíjense. Aquí está en posición normal. Normal. Aquí está primer tiempo de descenso. Simplemente la mandíbula se desplaza hacia abajo. Y segundo tiempo, ascenso. La mandíbula vuelve hacia arriba. Y luego hace lo contrario. Por eso que hablamos de 4 tiempos. Tiempo de alta de descenso, ¿verdad? Y un tiempo de descenso. Un segundo tiempo de descenso y un primer tiempo de descenso, a lo inverso. ¿Okay? Pero además de eso se dan otros movimientos, porque ella no es así, simplemente así.
hay movimiento de lateralidad, ¿okay? Hay movimiento de retropulsión y propulsión, lo echa hacia afuera y lo echa hacia adelante, ¿okay? Y hay movimiento como de descenso y elevación, o sea que se dan prácticamente todos los movimientos allí, ¿okay? ¿Entendieron esto más o menos? Sí. ¿Seguro? Simplemente es para determinar. Entonces, el primer tiempo del descenso, ¿okay? Es cuando él va hacia abajo. El segundo tiempo es ascenso otra vez. Y allá en el segundo es lo inverso. No está bien claro eso allí, pero bueno, ya saben que se da en 4 tiempos. ¿Okay? Un primer tiempo un primero y segundo tiempo de descenso y primero y segundo tiempo de ascenso. ¿Okay? Y allí se le suman el resto de los movimientos: propulsión, retropulsión, lateralidad, conducción. ¿Okay? Estas son las articulaciones en el esqueleto axial. Todos ustedes, por ahí no hay un esqueleto axial. ¿Ah? No está por ahí. Desmontar y apófisis odontoides del axis. Lo acabo de decir, que el axis tiene la apófisis odontoide, que no la tienen las vértebras. Recuerden que ellos tienen una velocidad craneal y una vértebra común y una concavidad posterior. ¿Okay? Clasificación articular sinovial trocoide, donde tipo trocoide, que forman como una especie de vástago. ¿Okay? Medio de unión, una cápsula articular, un ligamento odontoide, hay un ligamento transaxial ventral y dorsal. ¿Okay? Movimiento, simplemente de rotación. Tienen solamente movimiento de rotación. ¿Okay? Ok, cuando nosotros vamos a estudiar las vértebras, las articulaciones de la vértebra, yo no sé si cuando le dieron la parte de generalidades o la parte del esqueleto axial, le dijeron que las vértebras están conformadas por un cuerpo y un ala. ¿Es cierto o es falso? ¿Okay? Es un cierto. Las vértebras se articulan por su cuerpo y se articulan por su ala. ¿Okay? Aquí vamos a ver las articulaciones de las vértebras por su cuerpo. Superficies articulares, cavidad cotiloidea del cuerpo, que es caudal, y la cabeza del cuerpo vertebral que es craneal, lo que le dije anteriormente. Por eso es que el axis. Yo veo mucha gente caminando allá atrás. ¿Ah? Por eso es que el atlas y el axis son diferentes, son atípicas, porque es una apófisis odontoide. ¿Okay? Entonces, ve, clasificación, son articulaciones cartilaginosas. Para que exista una articulación cartilaginosa, ¿cuál es la característica? ¿Qué tiene que haber? Cartílago. Un fibrocartílago interpuesto. En este caso de la columna vertebral, ¿quiénes son? Los discos intervertebrales, como dice la base. ¿Okay? Medios de unión: fibrocartílago, que es el disco intervertebral, ligamento vertebral común dorsal y ligamento vertebral común ventral. El ligamento vertebral común dorsal que va del axis al sacro y el ligamento vertebral común que va desde la T5, T7 hasta el sacro. Este ligamento de la primera hasta la 5 está constituido por ligamentos largos del cuello. Sirve como de ligamento, de refuerzo, pues no de ligamento, porque ningún músculo puede ser ligamento, sino que es como un medio extrínseco, como acuérdense cuando vieron la articulación escapulohumeral, ¿verdad? Que vieron que hay medios intrínsecos y medios extrínsecos. Bueno, allí, por eso que se dice, de la T5 a la T7 hasta el sacro. Y el ligamento vertebral común dorsal. Y el ligamento vertebral común ventral. ¿Okay? Allí se va a unir las vértebras. El cuerpo de la
¿Qué tipo de articulación es clasificación? Sinovial plano. Las últimas tres son trocoides. Acuérdense que el tipo, a medida que se va acercando, las últimas tres que se van acercando a las lumbares, ellas van emigrando su forma de la superficie articular y se van haciendo de tipo trocoide. Medio de unión, un ligamento capsular como toda articulación sinovial, un ligamento conjugado interóseo y un ligamento radial. ¿Okay? El ligamento conjugado o interóseo que se sale de la cabeza de la y va hacia abajo. Pasa por abajo y pasa por arriba, se llama conjugado. Y el radiado es el que está sobre la cápsula articular y lo cubre, lo termina de reflejar, es un reportamiento de la cápsula articular. ¿Ok? Condroesternales y articulaciones externales. Silencio, por favor. Vamos claros. Entonces tenemos articulaciones controvertebrales, serían entre quién? Entre las costillas y las vértebras. Pero en este caso sería con el cuerpo de la vértebra. Y las costas transversales sería también entre las costillas con las vértebras, pero con las apófisis transversas. ¿Ok? Con las apófisis transversas. Articulaciones costocondrales. Las costillas, sobre todo las primeras. ¿Cuántos pares de costillas tiene el humano? 2, 3. 13 pares, ¿verdad? Las primeras 8 son externales y las 5 últimas son asternales. O sea, no llegan directamente al esternón. ¿Cuántas esternebras conocen ustedes? ¿Cuántas esternebras conocen? 8. 7 esternebras. Acuérdense que en la séptima llegan 2. Llegan la 8 y llegan las otras 5. Porque en la primera llegan 2. Las condroesternales, entonces lo que te estaba diciendo es que las costillas no llegan directamente al esternón, sino que hay un fibro, un cartílago, que une la costilla con el esternón. El que llega directamente al esternón el cartílago. ¿Okay? Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta las articulaciones que están presentes aquí. ¿Okay? Ahí las tenemos. Tenemos articulaciones costovertebrales, que están entre la cabeza de la costilla, ¿verdad? Y el cuerpo de la costilla, unimos los dos cuerpos. ¿Okay? Y la costotransversal, que es entre la tuberosidad de la costilla, ¿okay? Y la apófisis transversa de la vértebra. ¿Okay? La costocondral entre la costilla, ¿okay? Y el cartílago. Y la condroesternal entre el cartílago y la esternebra. Y la esternal. Entre esternebra y esternebra. Claro, ¿qué sucede? Que eso con el tiempo son cartilaginosas y fibrosas y con el tiempo lo que hace es que se vuelve un solo hueso. El esternón es un animal adulto de un toro. ¿Okay? Entonces, por eso que vemos nosotros las articulaciones entre la occipital y el atlas y el axis aparte, las vemos aparte, para después entonces caer ya después si nosotros seguirían el mismo patrón para todas las articulaciones, porque esas sí son articulaciones típicas. Su estómago se divide en 4. Tienen 4 estómagos, pero porque ellos rumean. Ustedes han visto una vaca cuando se echa que comienza a darle, aunque no esté comiendo ya está mordiendo. Ese procedimiento que se llama la rumia, ¿okay? Simplemente es devolver un pasto que ella había ingerido, volverlo otra vez hacia cavidad bucal, triturarlo bien y volver a hacer un segundo bolo que sea más digestible. Es la palabra. Más digestible. ¿Okay? Ella mastica Y lo acumula.
Lo va acumulando en el rumen, lo va acumulando en el rumen. Y después lo regurgita otra vez y comienza ese proceso de rumea. A volver a rumiar, a volver a masticar todo ese pasto que él ingirió. Y así entonces él lo va pasando para los diferentes compartimentos. Para abomazo, para retículo, abomazo. ¿Okay? Plana. ¿Okay? Y la que une, la interpalatina, es plana también. La internasal, que está entre los dos huesos nasales, también es plana. Y lo que le había dicho de la parte interfrontal, que también en la cuestión más distal o más rostral, hablando de la cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza no hablamos de rostral. Cuando vemos el animal como tal, vemos craneal y caudal. Cuando hablamos de la cabeza es rostral y caudal. ¿Estamos claros? Foliata, la del gómez, pierde el hueso gómez, con el maxilar. Allí el maxilar es como un nicho donde él descansa, donde el hueso descansa. ¿Okay? El efenoide descansa sobre el gómez. La maxiloincisiva, esta que está aquí, que yo les dije al principio, ¿verdad? Y la cigomático temporal, que es la que estamos aquí. También se la memoriza. ¿Okay? Cigomática temporal. ¿Okay? Uno que me sostenga la ferrata conectada. Muchas veces la interfrontal la catalogan como plana. ¿Okay? Que yo le había dicho dónde está la. Esta que está aquí. Ella, en tu inicio, a medida que te va acercando a la parte de los parietal, ella se va haciendo serrata y a medida que va bajando hacia el hueso nasal se hace plano. Lo pueden ver si tienen cabezas allí. De todas maneras, fíjense, aquí es dentada, se ve completico, pero aquí más abajo se ve que es plano. ¿Ok? Entonces, es válido las dos. Es válida las dos. Porque lo estamos viendo. ¿Ok? La otra estructura frontoparietal. Esta que está aquí. Serrata. ¿Ok? Está en la zona neutral. ¿Okay? Esa es del tipo sintético. ¿Okay? Es la que está, la que une el hioide con el temporal. ¿Okay? Este es el hueso hioide. El vacioide, el pioide, estiloide, el cuerpo del hioide. Y esto que está aquí es la unión que estamos hablando, la articulación fibrosa del tipo de la cintura. Allá hay un fibrocartílago. Tiene cierto movimiento. Ella nunca pierde el movimiento. Acuérdate que la base del hioide, de la apófisis lingual del bacilloide, perdón. ¿Okay? Estos son las astas estiloideas que tienen articulación con el cartílago tiroide. Entonces, ese hueso, como tal, tiene función en la destrucción, porque esta apófisis que está aquí es la apófisis lingual donde va insertada el músculo de la lengua. Y tiene que ver también con la laringe. ¿Okay? Con la laringe. Porque se articula con la laringe y se articula con el cráneo, bajo este tipo de articulación. Aquí hay unos tipos de articulaciones cartilaginosas. ¿Ok? Esta que une con el bacilloide son del tipo sinoviales y estas son del tipo fibroso. ¿Ok? Esta sería cuál? Frontoparietal, ¿verdad? Esta que viene aquí. ¿Okay? Y esta que viene aquí se llama la occipito parietal. ¿Okay? ¿Estamos claros?
estructuras escamosas. La frontonasal, la nasolagrimal, la lagrimomaxilar, la cigomático-maxilar, la parieto-temporal. ¿Okay? Todas estas son tipos escamosos. ¿Okay? Las tenemos. ¿Se acuerdan que yo le dije que esta, la lagrimomaxilar, tenía forma como de dentada, pero a lo que uno la abre son de tipo Escamosa. Entonces, ya estas serían de tipo escamosa. Por ver, se las nombro. La estructura frontonasal, la nasolagrimal, la lagrimomaxilar, la cigomático-maxilar y la parieto-temporal. Ok, son de tipo escamosa. Estructura plana, la internasal, la intermaxilar, abajo, ¿okay? La intermaxilar, ¿okay? Y la interpalatina. ¿Okay? La que es serrata es la palato maxilar, ¿okay? La transversa o la palatina transversa. ¿Okay? Pero bueno, ajá. Simplemente que tienen que saber los nombres de los huesos del ioide. ¿Okay? Ahí la tienen. Basilloide, epilloide y cera. Y el basilloide. Estiloideo, este es el estiloideo. Este es el epioide, cerato y basilloide. La base del epioide. Esta es fibrosa, tipo sindémosis. Esta dijimos el estiloide y el cerato dijimos que era, y el epi dijimos que era cartilaginosa. Y esta es fibrosa y estas son las que están articuladas entre el cerato y el básico, y entre la escófisis tiroidea y el basilloide son de tipo sinovial, tienen movimiento. Y si son sinoviales, ¿qué tienen? Cápsula articular, ¿correcto? Cápsula articular. Esto es bueno que se lo aprendan, ¿no? Las articulaciones que están presentes serán, pues se preguntan en el examen. Digan las articulaciones presentes en el hueso, en el aparato ioideo. ¿Ok? Digan las articulaciones. Ya saben que tienen una sindémosis, tienen dos fibrosas que son la ceratobasilloideo y la estilotiroidea, patitiroidea, también es sinovial y una fibrosa, ¿correcto? Con los cóndilos de los cervicales. Es una articulación, clasificación, fíjate que ella, la profesora Paula, cuando hizo elaboró esta clase, sigue los nombres de articulación primero, superficie articular, clasificación, medio de unión y los movimientos. Ella sigue los parámetros, no se cree, si se da cuenta que ha seguido el mismo parámetro, ¿no? Ha seguido el mismo esquema. ¿Estamos claros, no? Ok. Clasificación, sinovial condílea. ¿Por qué hay condílea? Porque están unos cóndilos presentes. Okay. Medio de unión, o sea, una cápsula articular membranosa, un ligamento atlanto occipital dorsal y ventral y unos ligamentos laterales. Okay. Cápsula articular, atlanto occipital dorsal y ventral y ligamento lateral. Movimiento, flexión y extensión y desde lateral. Hace esto y tiene cierta lateralidad. Para mover la cabeza, ¿okay? De lado, o sea, cuando dice no y cuando dice sí. ¿Okay? Estos son los movimientos, de los tres movimientos que hace de lateralidad, flexión y extensión. ¿Ok? Ahí la tenemos. Articulación atlanto-occipital, con su cara articular, con su cápsula articular,
ligamento atlantoartroidal, atlanto occipital, ¿ok? Y los ligamentos laterales. ¿Okay? Ligamento atlanto occipital dorsal y ventral y los ligamentos laterales. Iría de aquí, este es dorsal, aquí iría un ligamento y aquí iría otro ligamento en la parte ventral, ligamento capsular. ¿Okay? Y los laterales irían aquí. Este de aquí y este de aquí. Que no se ven bien, por cierto. ¿Entendés? ¿Lo entienden? Otra articulación que hay que ver allí, la atlantoaxial. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿qué características tiene el atlas y el acro? ¿Son vértebras qué? Son vértebras típicas. Son vértebras típicas. ¿Okay? Cuando nosotros vemos el atlas, ¿dónde está el atlas por ahí? Que se van a conseguir en la cabeza. A lo mejor no se la vamos a preguntar nunca, porque además, ¿quién ubica una articulación esa si no la va a ver? A lo mejor en un examen de verdadero y falso, te preguntan la psicondrosis de la cabeza, es la no sé qué tal. Entonces, no, sí, no es, sí es, pero ¿cuál es? Entonces, es bueno que la tengan como referencia. Y es bueno que la tengan claro, porque tienen que aprender todo. Y estas articulaciones están en la base del cráneo. En la base del cráneo. Está el occipital, está el efenoide, están los cóndilos del occipital. Articulaciones sinoviales de la cabeza. La temporomandibular, de la articulación entre la temporal y la mandíbula. ¿Okay? Es una articulación sinovial bicondilia. ¿Okay? Superficie articular, el cóndilo temporal y el cóndilo de la mandíbula. Al tener cóndilo, ambas superficies, entonces bicóndilo. Cuando nomás que tiene una sola superficie, el cóndilo es condilia simple. ¿Okay? O simplemente condilio. ¿Okay? Clasificación de una articulación sinovial condilia, y ella coloca condilia, pero es bicondilia de verdad. Entonces, medio de unión, una cápsula articular, un menisco y unos ligamentos colaterales. ¿Okay? Los ligamentos colaterales no simplemente que son como unos haces de tejido fibroso allí que refuerzan la articulación. ¿Correcto? Está temporomandibular, el temporal, este está el cóndilo, y en la parte de la mandíbula también hay otro. Ahí hay un fibrocartílago. Todas las articulaciones condilias tienen un menisco. ¿Okay? Un menisco. Y tienen una cápsula. Todas las articulaciones sinoviales tienen cápsula. Todas las articulaciones sinoviales tienen tienen líquido sinovial, tienen cápsula articular, tienen ligamento, tienen estructuras que son propias de esa articulación. ¿Qué tipo de movimiento genera esa articulación? ¿Quién me puede decir cuáles son los movimientos que se producen en esa articulación? ¿Ah? Porque no me voy a poner a preguntar una articulación y hay que la anatomía, hay que estudiarla con razonamiento. ¿Okay? Ya sabemos que las articulaciones del cráneo, de la base del cráneo, son de tipo serrata dentada y tienen su explicación anatómica. No es tanto anatómica, funcional. Las cosas pasan y las cosas en anatomía están diseñadas por algo, porque tienen una función. ¿Y cuál es la principal función de esto? Esto que está aquí adentro, ¿qué es lo que se llama eso? Es el cerebro, el motor del cuerpo, tiene que estar bien protegido.
Dios diseñó esa manera de hacer algo hermético. No hay otra cosa que cierre mejor que un rache. ¿Verdad? De hecho, por eso es que la mayoría de los seguros son de forma de rache. ¿Verdad? Ok. Hablamos también de la articulación temporomandibular, una articulación sinovial, bicondilia. ¿Okay? Explicamos más o menos cómo se realiza el movimiento de la rumia, qué movimientos están implicados allí. Estudiensela porque esta pregunta siempre, esa es una de las articulaciones más importantes del cuerpo, por lo tanto se pregunta, articulación temporomandibular. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, sí. El aparato yoideo, estudienselo. La estructura, cómo está compuesto, qué articulaciones están presentes allí, okay, la función. Nosotros no nos interesa la función, pues nosotros nos preguntamos funciones, pero es bueno que ustedes entiendan, porque cuando tú puedes estar estudiando algo, pero cuando tú sabes para qué, entonces tú dices, tú lo entiendes mejor. Por lo menos la gente, porque hay veces nosotros aquí cuando damos aparato reproductivo hembra y macho, la gente sale más o menos bien, porque sabe del aparato reproductor. Los hombres del masculino y la mujer del femenino, y hay veces y ya cuando usted está en una etapa ya también que muchos a lo mejor ya están ya están activos, pues, por decirle algo, pues. O sea, ustedes lo conocen, saben la función, saben para qué es. Igual cuando tú aprendes otras cosas, cuál es la función principal, ustedes lo ven bajo otro enfoque, ¿correcto? Es muy importante que aprendan esto. Ok, no vamos para la columna vertebral. Allí vamos a nosotros a estudiar las articulaciones de la columna con la cabeza.